Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina. A continuación, vamos a ver el tema de fibrilación auricular. Empecemos. Cuando hablamos de fibrilación auricular, decimos que esta va a ser la arritmia crónica sostenida más frecuente. En el electrocardiograma se puede evidenciar con una actividad auricular aparentemente desorganizada, de forma que las ondas P del EKG van a estar sustituidas por lo que son las ondas F. Es así que también vamos a poder tener en la fibrilación auricular una conducción variable y una conducción irregular en los ventrículos como tal. Para el estudio de la fibrilación vamos a tener una clasificación que son paroxísticas, persistentes y permanentes. Las paroxísticas son las que cardiovierten espontáneamente en la primera semana y normalmente durante las primeras 24 a 48 horas. En la persistente es la que no cardiovierte espontáneamente en un máximo de 7 días, aunque se lo puede intentar. O la permanente que no cardiovierte espontáneamente ni se intenta hacerlo como tal. Cuando hablamos de la fibrilación auricular se inician muchos casos con episodios de fibrilación auricular focal, pero cada vez que se tienden a ser más persistentes y finalmente acaban en lo que es una fibrilación auricular permanente como tal. Es así que vamos a hablar sobre la etiología de la misma, en la que hablamos que el factor más predisponente o más frecuente es la hipertensión y que el mecanismo más ampliamente aceptado hoy en día como elemento esencial en el mantenimiento de la arritmia va a ser la reentrada. Esto me va a explicar que la fibrilación auricular pueda terminarse en cardioversión eléctrica como tal. La fibrilación auricular puede aparecer tanto en individuos que tienen una cardiopatía estructural como en corazones que están estructuralmente anormales o en aquellos que están estructuradamente normales. De hecho, la fibrilación auricular se dice que la focal designa grupos de pacientes generalmente que son jóvenes, que no presentan ninguna cardiopatía estructural y que además tienen múltiples episodios de fibrilación auricular paroxística, que por lo general no se sostienen y que suelen ser bastante resistentes a lo que son a los antiarrítmicos que se usa y que presentan focos automáticos generalmente en lo que son las venas pulmonares. Bien, ahora vamos a ver la clínica de lo que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede ser desde asintomática hasta producir marcada intolerancia hemodinámica como síncope o edema agudo de pulmón. Los pacientes con fibrilación auricular tienen una mortalidad de aproximadamente el doble a la de los controles y su morbilidad depende de varios factores, como la respuesta ventricular. Si es excesiva puede provocar hipotensión, disnea por insuficiencia cardíaca o angina. La fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida mantenida puede producir taquiomioardiopatías. Además, aquí la pausa tras la fibrilación auricular paroxística puede provocar síncope, sobre todo en el contexto de la enfermedad del nodo sinusal. La fibrilación auricular puede desencadenar episodios de tromboembolia sistémica. Esto se produce por la éstasis sanguínea, sobre todo en la orejuela izquierda. En cuanto a la exploración física, la exploración física durante la fibrilación auricular demuestra un pulso irregular. Van a faltar lo que son las ondas A y el seno X en el pulso venoso yugular y se aprecia una intensidad variable del primer ruido y de la amplitud del latido arterial. Bien, ahora vamos a hablar de la estratificación del riesgo tromboembólico y la profilaxis. Actualmente se recomienda la estimación del riesgo embólico basado en la escala CHADS-VAS. Es importante tener en cuenta que la estratificación de riesgo no es necesaria en los casos en los que el riesgo tromboembólico es de alta base, como en el contexto de una fibrilación auricular asociada a estenosis y prótesis valvulares o en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica. En estos casos, la anticoagulación oral crónica es necesaria independientemente del valor obtenido en la escala CHADS-VAS. Las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología indican que se debe realizar anticoagulación oral de forma crónica en los pacientes varones con CHADS-VAS mayor o igual a 1 y en mujeres con CHADS-VAS mayor o igual a 2. considerando siempre las características individuales de cada paciente. Los pacientes con alto riesgo de sangrado precisan un control estricto de tratamiento antitrombótico. Ahora bien, vemos la estimación de riesgo embólico en la fibrilación auricular de acuerdo con el sistema de puntuación CHADS-VAS. Esto por sus siglas en inglés. Ahora bien, vamos a ver qué significa cada una de estas letras.
La C es la insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular con una fracción de eyección menor al 40%. Esto nos da un valor de 1. La H es la hipertensión arterial, que igual nos da un valor de 1. La A es la edad, que debe ser mayor de 75 años y nos da una puntuación de 2 puntos. También tenemos la letra D, que significa diabetes mellitus, nos da una puntuación de 1. También tenemos la S, que estos son los antecedentes de ictus, o también el accidente isquémico transitorio, o la embolia periférica, que nos da una puntuación de 2. La V, que es la enfermedad vascular coronaria, aórtica o periférica, que nos da una puntuación de 1. La A, que significa la edad, que es de 65 a 74 años, y nos da igualmente una puntuación de 1. Y la S, que es del sexo femenino, que nos da una puntuación de 1. También podemos ver aquí la puntuación de CHADS-VAS y el riesgo anual ajustado del ictus. Ahora bien, en los pacientes con fibrilación auricular sometidos a un intervencionismo coronario con implantación de stent, se suele hacer la indicación de asociar la anticoagulación a la doble antiagregación, usualmente un mes con stent convencionales, de 3 a 6 meses con stent farmacológicos y mantener posteriormente solo un antiagregante junto a la anticoagulación oral. Se han desarrollado dispositivos para el cierre percutáneo de la orejuela izquierda, evitando así su potencial trombogénico, y los resultados iniciales lo hacen una alternativa en pacientes que no pueden recibir la anticoagulación crónica. También en los últimos años se ha introducido en el mercado nuevos anticoagulantes orales que no han demostrado inferioridad respecto a la anticoagulación con los inhibidores de la vitamina K. Estos fármacos son el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, el rivaroxaban, el endoxaban y el apixaban, inhibidores directos del factor X activado. Todos ellos no necesitan controles regulares de los niveles de anticoagulación. Muy bien, ahora hablemos acerca del tratamiento. Y en la actualidad se reconocen dos estrategias de tratamiento posibles para la fibrilación auricular. Una de ellas va a ser la estrategia de control del ritmo, la cual no va a intentar restablecer el ritmo sinusal, sino que va a tratar de paliar las complicaciones que pueda producir la fibrilación auricular permanente. También vamos a tener la estrategia de control del ritmo, y esta va a estar encaminada al restablecimiento del ritmo sinusal y su mantenimiento. Como primer punto abarcaremos la estrategia de control de frecuencia ventricular. En todos los casos se recomienda realizar un control adecuado de la frecuencia ventricular, salvo que éste esté espontáneamente controlado, y para ello podemos emplear fármacos que se pueden decir que son frenadores del nodo auriculoventricular, como son los betabloqueantes, el verapamilo, el diaxatén y la digoxina. El objetivo es conseguir una frecuencia cardíaca menor de 110 latidos por minuto en reposo, o incluso menor a los 80 latidos por minuto. Si persisten los síntomas, en pocas ocasiones o en pocos casos se recurre a producir un bloqueo de auriculoventricular completo mediante la ablación del catéter del nodo auriculoventricular e implante de un marcapaso definitivo. Frenar el nódulo auriculoventricular es importante en los pacientes en los que se utiliza antiarrítmicos para cardiovertir la fibrilación auricular, ya que estos fármacos pueden tener un efecto vagolítico y, por ejemplo, pueden acelerar la respuesta ventricular, además del riesgo de que sea un antiarrítmico. Puede organizar la fibrilación auricular en una forma de flúter auricular con longitud de ciclo larga, que generalmente es conducido más rápido por el nódulo auriculoventricular que la propia fibrilación auricular. Esta va a aumentar bruscamente la frecuencia cardíaca y va a empeorar los síntomas de nuestro paciente. Estrategia del control de ritmo. Cardioversión. La eficacia de la cardioversión está en relación con la duración de la fibrilación auricular, es decir, es menos eficaz si lleva más de 6 meses de evolución, y además con el tamaño de la aurícula izquierda. Es poco eficaz si mide más de 5 centímetros de eje antero-posterior. Se puede realizar una cardioversión eléctrica sincronizada con alta energía, con una eficacia mayor del 90%, o a su vez utilizar fármacos antiarrítmicos, con una eficacia alrededor del 70%. Siempre que el paciente presente la inestabilidad hemodinámica en relación con la arritmia, se realizará la cardioversión eléctrica inmediata. Profilaxis de nuevos episodios.
Generalmente durante el primer episodio de una fibrilación auricular no suele establecerse un tratamiento definitivo crónico. Sin embargo, se puede emplear un fármaco antiarrítmico como la amiodarona, que es el más eficaz para prevenir recurrencias, aunque su uso prolongado se asocia a frecuentes efectos secundarios. A su vez, tenemos nuevos procedimientos, como es la ablación de la fibrilación auricular, que esta se realiza mediante el aislamiento de las venas pulmonares, llegando hasta el 70% en casos favorables de no recurrencia. También tenemos otro procedimiento muy novedoso, que es el MACE modificado, que se practica en cirugía cardíaca con una eficacia razonable. La recomendación actual es plantear alguno de estos procedimientos ante el fracaso de al menos un fármaco antiarrítmico para mantener el ritmo sinusal. Bien, ahora hablaremos sobre las situaciones específicas en la fibrilación auricular. Vamos a tener los principales factores embólicos que van a ser la edad y los antecedentes del ictus o de un accidente isquémico transitorio. Para ello, la anticoagulación se debe iniciar lo antes posible dependiendo de su severidad. Es así que en un accidente isquémico transitorio se debe iniciar la anticoagulación tras 24 horas. En un ictus con ligera afectación y con una escala menor a 8 se inicia a los 3 días. En un ictus con afectación moderada y una escala entre 8 y 15 se va a iniciar a los 6 días del evento, y en un ictus severo con una escala mayor o igual a 16 se inicia a los 12 días del evento. La insuficiencia renal se va a asociar a un mayor riesgo de embolia y sangrado. El uso de ACOTS, es decir, de anticoagulantes orales de acción directa, puede usarse de forma segura en los pacientes con insuficiencia renal moderada, pero también va a depender de cada fármaco su uso en insuficiencia renal severa o incluso en la moderada severa, que puede estar contraindicado. Por tanto, se debería monitorizar la función renal en los pacientes anticoagulados con ACOTS, ya que estos van a precisar una modificación de la dosis dependiendo del aclaramiento o incluso su suspensión. En los pacientes con un síndrome coronario agudo o implantación de un stent y fibrilación auricular, se va a recomendar la triple terapia con doble antiagregación, ácido acetil salicílico y clopidogrel, más anticoagulación oral. Pero dicho tratamiento debe ser lo más corto posible dependiendo de la situación clínica, porque el riesgo va a ser trombótico y hemorrágico. La opción del ensayo WOI de anticoagulación más el único antiagregante se recomienda únicamente en los pacientes seleccionados con bajo riesgo trombótico. Más allá del año del evento coronario, se va a recomendar mantener la anticoagulación solamente oral. En cuanto al manejo integrado de la arritmia, se debe informar y educar a los pacientes acerca de su enfermedad, ya que así es más probable de la adherencia al tratamiento. Debido respetar las preferencias del paciente, ya que es importante la organización de la atención del paciente centrado en esto. La educación del paciente es un pilar fundamental y debe ser adecuada a la comprensión del paciente, con especial interés en el reconocimiento de los síntomas, el tratamiento y los factores de riesgo modificables para la fibrilación auricular. El paciente debe tener un papel activo en su cuidado y participar en las decisiones del tratamiento. Muchos de los pacientes con fibrilación auricular llegarán a los cardiólogos, remitidos por otro especialista. Ante todo paciente con fibrilación auricular se recomienda la valoración de 5 aspectos: inestabilidad hemodinámica o síntomas limitantes graves, presencia de factores precipitantes, como tirotoxicosis, sepsis o fibrilación auricular postoperatoria, y entidades cardiovasculares subyacentes, riesgo embólico y necesidad de anticoagulación, frecuencia cardíaca y necesidad de control de la frecuencia cardíaca, evaluación de los síntomas y decisiones sobre el control del ritmo cardíaco. Un abordaje integral y estructurado para la atención de la fibrilación auricular, como se ha aplicado con éxito en otros campos de la medicina, permitirá el tratamiento adecuado de la enfermedad, según las recomendaciones de las guías de práctica clínica, con el potencial de mejorar los resultados. Vamos a tener la provisión de todas las opciones de tratamiento, medición de la calidad de los servicios, servicio multidisciplinario, decisiones compartidas, servicio accesible para todos los pacientes. Estos 4 pilares nos llevarán a una atención óptima de la fibrilación auricular. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Imbacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte al siguiente correo electrónico. Toda la bibliografía será ubicada en la caja de descripción.